invitación que considero absolutamente un honor y un gusto volver a esta facultad en la que estuve hace algunos años, un gusto volver sobre este tema. Recuerdo que fue quizás en 1987 una de las veces que hablé de este tema fuera de casa, y fue con ocasión de los 100 años del nacimiento de Le Corbusier, en un acto que organizó, muy impresionante, que organizó la UBA en Buenos Aires. Por tanto, cerramos este ciclo en Córdoba con los 50 años de su muerte, me parece notable. Yo vengo de una universidad que se ufana de ser una universidad un poco más bicentenaria y de una escuela que también se ufana de ser una escuela pequeña y muy concentrada. Por tanto, para mí resulta muy impresionante estar en una universidad tan antigua como esta, que es sin duda uno de los pilares de la cultura latinoamericana, y en una facultad masiva como esta también, que resulta para mí impresionante y un poco intimidante. Bien, pero vamos a lo que me han solicitado. Si quizás podemos apagar la luz. Eso, bueno, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. El título de la intervención es intencionado, porque una de las frases claves de Le Corbusier en su libro Precisiones, que nace justamente debido al contacto que tiene con Sudamérica, es esta: bajo semejante luz, la arquitectura nacerá. Yo quisiera que esta intervención no se entendiese de ninguna manera como un relato de una palabra que estimo normalmente equivocada, de la influencia de Le Corbusier sobre Latinoamérica. Creo que la relación es muchísimo más compleja y que por tanto de lo que estamos hablando es de las relaciones que se establecieron entre Le Corbusier y Sudamérica. Esta frase de Le Corbusier no es solamente una expresión, que lo es, de sus expectativas sobre el subcontinente americano, sino también una expresión de la propia posición que él mismo ha ido tomando en el contexto de la arquitectura moderna, en el contexto de la arquitectura europea e internacional. Yo espero poder demostrar que la importancia de entender estas relaciones de Le Corbusier con Sudamérica no es solamente trazar un capítulo de la historia de la arquitectura sudamericana, ni es tampoco hablar de otro pequeño capítulo de la biografía de Le Corbusier, sino entender un poco mejor las complejidades y tensiones que marcaron la evolución de la arquitectura moderna. Le Corbusier se había instalado hacía 13 años en París, cuando viene a Sudamérica, ciudad con la que tendría siempre sentimientos encontrados. Le Corbusier había ido a París en 1916, había pasado otras veces por París, quizá atraído por eso que Benjamin llamó París como capital del siglo XIX, París como cabeza de la cultura, París como lugar del fermento de las ideas. Pero también siempre se quejó de lo mal que lo trataba París, de las pocas obras que realizó en París, y por tanto tuvo con París una relación compleja. Pero pienso que cuando habla de la luz bajo la cual la arquitectura nacerá, no se está refiriendo exactamente a la luz de París. Ustedes saben que el tema de la luz es clave en Le Corbusier. Él llegará a definir una de sus definiciones de arquitectura, que es el juego, sabe, correcto, magnífico, de los volúmenes bajo la luz, que hacen este estudio. Por tanto, la luz, como también para los arquitectos del siglo XVIII, era una cuestión de fondo para Corbusier, a la cual no se refería, por así decir, banalmente. Pienso, por tanto, que la luz a que él refiere no es necesariamente la de París, sino la luz del Mediterráneo, aquella que Le Corbusier aprendió a admirar desde la relativa
lejanía de Suiza, un país profundamente mediterráneo, alejado del mar y desde mi infancia, como veremos mañana, muy ligado a las montañas. Y esa luz del Mediterráneo que él aprende a admirar en sus primeros años será de alguna manera una guía en su larga carrera como arquitecto. Él ve en Sudamérica algo de esa luz mediterránea, pero como nos daremos cuenta, ella no iluminaría la arquitectura de la manera que el maestro había imaginado, sino que hoy día será sobre su obra una luz permanente pero indirecta. Esa es la complejidad de la relación de Le Corbusier con Latinoamérica. Entrando en un terreno un poco más especializado, la crítica, especialmente la crítica italiana, la crítica española, ha destacado muchísimo la presencia de Le Corbusier en Latinoamérica y lo ha hecho un poco en el tono de un reproche, como diciendo que Le Corbusier colonizó Sudamérica. Los sudamericanos están obnubilados por Le Corbusier. Lo hicieron también en un momento en que también esa crítica era muy desconfiada de la arquitectura de Le Corbusier frente a otras opciones de la arquitectura moderna. Yo creo que quizás estos 50 años de la muerte, cuando la figura de Le Corbusier se ha retrasado también por parte de esa misma crítica, que nos brinda una ocasión para dar una mirada, para volver a mirar estas relaciones y para volver a comprender no solo la evolución de la arquitectura moderna en Sudamérica, sino también la evolución de la propia biografía de Le Corbusier. La primera pregunta que quisiera plantearles, recordándoles que Le Corbusier viene por primera vez a Sudamérica en 1929 con una invitación especialmente de Buenos Aires, de los Amigos de las Artes, pero que también haría escalas en Brasil y en Montevideo, y tendrá un escape a Paraguay, en fin, una visita que se hace más compleja, una de las visitas más largas que Le Corbusier realiza en esos años. Pero ¿quién es? ¿Cómo es el Le Corbusier que viene en esos momentos a Sudamérica? Hay que recordar algo anecdótico, quizá. Le Corbusier cumplió 42 años estando en Buenos Aires. Por tanto, podríamos decir que es lo que uno llamaría un arquitecto en su primera madurez, un arquitecto que ha alcanzado un cierto estatus, que ha consolidado un protagonismo internacional y que se siente con la confianza como para iniciar la publicación de unas obras completas, cuyo primer volumen es justamente el volumen 1910-1929. Por tanto, la visita de Le Corbusier a Sudamérica es coincidente con el cierre del primer volumen de sus obras completas y por tanto con su primera madurez. El Le Corbusier que viene a Sudamérica es y ha sido un viajero impenitente. De eso hablaremos con más detalle mañana. Hoy día solo muestro un par de cosas, digamos. Le Corbusier viajó mucho. Estas son unas imágenes de su viaje por Italia de 1907. Y los viajes, también de eso hablaremos mañana, jugaron un rol fundamental en su formación. Tal vez el viaje más conocido es el viaje de Oriente, así llamado viaje de Oriente, bautizado por el mismo Le Corbusier, de 1911. Viaje que precisamente constituye una suerte de recorrido hacia las fuentes del Mediterráneo. Es como un desplazamiento desde Suiza a Grecia y a Estambul, en una suerte de diagonal, digamos, que va recorriendo una infinidad de localidades. Y como ustedes ven en esta zona, estos son algunos de los croquis de ese viaje que Le Corbusier publicó en el primer volumen de sus obras completas. Por tanto, lo que él incluyó allí es aquello a lo cual ya le daba la importancia suficiente como para ser incluido en el primer capítulo de su obra como arquitecto. En esa época, Le Corbusier vivía en una suerte de buhardilla en la Rue Jacob 20, una suerte de habitación de artista bohemio. No era
su departamento más conocido, de la rue Minges-Recolly, al cual se trasladará pocos años después, un edificio hecho por él mismo, que en el ático él construyó un departamento para sí mismo que habitó los años siguientes. Este no, este es como una guardilla francesa mucho más típica que ustedes ven ya por el desorden, por los objetos que acumulan, los cuadros, en fin, y incluso uno diría, esto es más que un efecto retórico. Algún autor, algún biógrafo de Corbusier plantea que él se va a París por una de las primeras veces, justamente después de haber visto La Bohème de Puccini, que es justamente una ópera que se desarrolla en el ambiente de artistas bohemios de París. O sea que establecía una relación entre ese mundo artístico y esa percepción de ese mundo artístico y su propia obra y su propia biografía. Bueno, este Le Corbusier, que vive en la Rue Jacob y que llega a Sudamérica, es el señor que ha hecho ya estas obras. O sea, se ha consagrado con algunas obras que no son obras de primera juventud. Ustedes tienen aquí la casa o Villa Stein-Bocage, en las cercanías de París, que ya quedará como uno de los clásicos de su obra. O sea, es un hombre que ha producido uno de los clásicos de su obra. Bastaría comparar el automóvil del primer plano con la casa del fondo para darse cuenta del tipo de contraste que estas obras significaban en la cultura contemporánea. Si el automóvil era un máximo adelanto de la época, imaginen ustedes la relación del automóvil con una casa que si viéramos hoy día construida quizás no nos llamaría la atención y podríamos pensar que fue hecha unos pocos años atrás. Es también el hombre que ha producido algunos planes de urbanismo muy radicales. Ahí tienen uno muy conocido, el plan para una ciudad contemporánea, que muestra que junto a su obra de arquitecto va contrapunteando siempre y no siempre coincidiendo en sensibilidad y puntos de vista con planes de urbanismo. Poco después de la Ville Contemporaine, él producirá el plan Voisin para París, un plan también muy radical y muy revolucionario que eliminaba una porción significativa de la trama urbana de París. Y es el hombre que ha participado un poquito antes, ¿verdad?, en el célebre exposición del Weissenhof Sitzung de Stuttgart, un lugar donde coinciden el propio Le Corbusier, Mies van der Rohe o Franz Scharoun, y todos ellos, porque es uno de los pocos momentos en que ese conjunto de tensiones que son los caminos de la arquitectura moderna coinciden transitoriamente en este amor por los volúmenes blancos y puros. Es un momento en que Scharoun era un volumen blanco, Mies van der Rohe era un volumen blanco, Le Corbusier era un volumen blanco, y todos se parecen un poco unos a otros, cosa que no había ocurrido quizás ni antes ni ocurriría después. Esta ocasión es importante porque también, con motivo de esta exposición, patrocinada por el Werkbund, la famosa asociación de construcción alemana, Le Corbusier enunciaría sus famosos 5 puntos para una nueva arquitectura. Ustedes saben, la planta libre, fachada continua, ventana horizontal, techo jardín, fachada libre, etcétera, etcétera, que eran 6 y luego redujo a 5, etcétera, que son más que nada el resumen de lo que ha hecho y mucho menos el programa de lo que hará. Porque casi, junto con anunciarlo, Le Corbusier, como veremos ahora, abandona estos mismos principios. Por tanto, ellos funcionan más que como un programa de futuro, como una suerte de clave hermenéutica de una obra que se ha desarrollado durante los años 20. Quizás es muy importante destacar que es también este momento del fin de los 20 y comienzo de los 30, un instante en que la arquitectura de Le Corbusier comienza a evolucionar. Ustedes ven aquí la famosa casa para Madame Manteau en Toulon. Madame Manteau era la misma persona que le facilitaría el castillo de la Sarraz
para realizar el primer CIAM, ¿verdad? Y en 1928. Y en 1929 se estaba desarrollando un segundo CIAM en Frankfurt, al cual Le Corbusier decide no participar para venir a Sudamérica. O decide venir a Sudamérica en parte para no participar en el CIAM de Frankfurt, mostrando que no tenía siempre acuerdo con los arquitectos alemanes. En esta casa de Hélène de Manteau, como digo, era la dueña o la última castellana de la Sarraz, Le Corbusier ya comienza a trabajar con una sensibilidad que algunos críticos han definido como regionalista, que incluye la utilización de materiales naturales como la piedra, aunque no aparecía de la misma manera, bueno, muy lateralmente, un muro de piedra en la escalera del pabellón suizo, por ejemplo, pero realmente de aquí en adelante se le va a traer el uso, por así decir, de unos ciertos elementos vernaculares en su arquitectura, que quizás también están asociados a la localización en el sur de Francia. Y eso también se va a notar en la evolución de su pintura, y pasará, como algunos críticos han planteado, de los objets types a los objets trouvés, de los objetos tipo a los objetos encontrados, los casuales, ¿no? Que marcan su paso también del purismo a una suerte de adhesión, a una versión propia del surrealismo, podríamos decir. Ustedes ven el famoso mural que pintó y algunos de sus cuadros de comienzos de los 20, el Le Corbusier de uno al otro es muy distinto, el primero con esa geometría rigurosa, con los trazados técnicos, y el segundo con esa especie de línea sinuosa, con unas siempre con indicaciones eróticas, con la utilización de elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Hay todo un trabajo que se podría hacer al respecto. Lo que simplemente quiero subrayar es el hecho de que cuando Le Corbusier viene a Sudamérica en ese primer contacto, nos encontramos con alguien que está enfrentando una disyuntiva de caminos, y que Sudamérica jugará un rol de alguna manera, pondrá un elemento en los caminos que Le Corbusier sigue en los años o en las décadas siguientes. Bueno, por último, para trazar ese perfil del hombre que llega en el 29, hay que entender que, a pesar de su relativa juventud, Le Corbusier ya se ha consolidado como autor, como escritor. Esta es una fotografía de algunos de los libros que él incluye en sus obras poéticas. Creo que Le Corbusier llegó a publicar como 50 libros a lo largo de sus obras. No es poco el tiempo que le dedicó, y no es poco la energía y la importancia que le dio en cuanto podía transformar una idea, un proyecto, una circunstancia, un viaje en un libro. Y este es un vehículo muy importante, yo diría, no solo en la discusión de sus ideas, sino también en la cristalización de sus ideas. Es decir, jugaba un rol para otros, pero también para sí mismo. Bien, si este es el Corbusier que llega, veamos en unos pocos rasgos en qué consiste ese viaje inaugurado. Estas son algunas de las fotografías que se conservan de Le Corbusier en Sudamérica y de Le Corbusier en su camarote de viaje. Se trata de un viaje transatlántico, un viaje que tomaba varias semanas. Le Corbusier seguramente se preparó para ello, sabía que le tomaría tiempo, sabía que pasaría un largo tiempo en el barco, que tendría tiempo de meditar, y quizás tenía tiempo de precisar sus ideas. Justamente el título que dará al libro que resulta de su viaje a Sudamérica, Precisiones. El viaje tiene todavía un componente mágico, que los viajes en gran parte han perdido recientemente, reduciéndose a un puro traslado de un sitio a otro, pero en esa época el tema del barco, el tema de la soledad, el tema del mar, el tema de los largos días pasados, le darán ocasión realmente para reflexionar y muy probablemente para preparar sus conferencias. Es también un lugar de encuentros insólitos, fortuitos, nuevos conocidos, nuevas amistades,
Lutecia y a quien dibuja en sus carnets de viaje. Ustedes saben, en cierto modo, Joseph Baker era para la época como el símbolo de lo exótico, el símbolo de esa especie de fuerza nueva que fascinaba a los hombres de la vanguardia y que venía de África, que estaba asociada a las revistas musicales, que estaba asociada al jazz y que llegó a ser denominada por su belleza la Venus de ébano. Tal impresión causaba que poco antes, en 1927, Adolf Loos había proyectado una casa para ella, que no se sabe ni siquiera si alguien se la encargó, pero fue como una especie de homenaje o poema arquitectónico a la belleza de Joseph Baker. Y tenía aquella famosa piscina que se observaba por unas ventanas y donde se podía ver a esta maravillosa mujer nadar desnuda en su propia casa. Ese era el proyecto de Loos. Por tanto, como no se sabe si Loos tuvo algún contacto con Joseph Baker, debe haber sido fantástico para la electropoesía decir, yo sí la estoy viendo, aquí la tengo. Por tanto, es una suerte de ícono, y yo creo que de algún modo marca esta sensación de lejanía cultural que la electropoesía tiene que haber tenido en Sudamérica. Lejanía y cercanía al mismo tiempo. Yo siempre destaco, no sé si tengo razón, pero insisto, que un cierto modelo para la electropoesía era este señor, Blaise Cendrars. Blaise Cendrars había escrito estos versos, son versos muy especiales, es un poeta muy de vanguardia. Dice, esto es lo que contiene mi baúl. El manuscrito de Moravallín, que es un libro que él publicará, que debo terminar en Santos para despacharlo a Grasset, que era un diseñador suizo que vivía en París. El manuscrito de Plan de Lequil, que debo terminar lo antes posible para despacharlo en San Parreira. Varios legajos de asuntos, kilos de papel en blanco. O sea, en cierto modo, Blaise Cendrars, que ustedes saben, era un poeta suizo, nacido en el mismo pueblo de Le Corbusier, la Chaux-de-Fonds, el mismo año de 1887, y a quien Le Corbusier había conocido en los primeros 20 en una exposición de pintura en París. De algún modo, representa para él el faro que le ilumina Sudamérica y que le permite dar al viaje esa especie de elán poético que Le Corbusier también le dará. Y luego hay un enorme registro de las experiencias de Le Corbusier por sus croquis sudamericanos. Le Corbusier creía en sí mismo, Le Corbusier creía en su destino y guardó cada pequeño dibujo que hizo y celosamente ordenó y clasificó sus cuadernos de manera que le facilitó el esfuerzo a los editores futuros. La gran mayoría de croquis de Le Corbusier están contenidos en un carnet P4, que así lo catalogó, digamos, donde hay todo tipo de croquis que tienen peculiaridades con respecto a los croquis anteriores. Yo no sé, tal vez su impresión de Atenas y del panorama geográfico que se puede apreciar desde la Acrópolis sería el único caso equivalente de presencia de la geografía tan fuerte en sus croquis. Porque los croquis que dibujó en su viaje, muchos de ellos fueron estrictamente artísticos, estrictamente arquitectónicos, por así decir, edificios, ventanas, detalles, muebles. Pero en este caso, la geografía ocupa un lugar preeminente en esos croquis. En el primero de ustedes ven el modo en que él recoge esa tierra roja de Asunción y de Paraguay que hoy día mismo vemos, y en el segundo, su experiencia, él describe además en sus apuntes, en las favelas de Río, con el paisaje montañoso y el mar típico de la bahía de Guanabara. También, como en el caso de Joseph Baker, la presencia de gente de color y su cultura ocupa un lugar en los croquis de Le Corbusier. Hay que comprender, hay una fantástica película de André Gide, por ejemplo, sobre África, creo que del mismo año 28 o 29, o sea, es un momento en que toda la cultura africana y este mundo afectaba realmente a los artistas. Y no son cosas casuales. El retrato de Manuel que ustedes ven aquí es un retrato de un hombre que Le Corbusier denomina, lo recuerda como Alcide
Alcibíades en la isla de Paquetá, en la isla que está cerca de Río de Janeiro. Y él hizo posar a Alcibíades. No es un retrato casual, hecho rápidamente. Hay una fotografía que muestra a Alcibíades sentado en una mesa con su brazo puesto y Le Corbusier dibujándolo delante, digamos. O sea, él buscó el reflejar estos tipos, como se llamaban en la época, tipos exóticos, que además coinciden con un interés creciente por los cuerpos humanos que aparece en Le Corbusier en la pintura a partir de los años 30. En esa componente geográfica, el vuelo entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay, en un famoso avión Latecteur de la compañía Aeropostal, probablemente piloteado por Jean Belmont, no se sabe bien, y tal vez con la compañía del piloto Almonacid y Antoine de Saint-Exupéry, que había venido como empleado de esa misma compañía, coincidentemente en esos años, constituye una suerte de epifanía. Pocas veces Le Corbusier ha descrito con tanto entusiasmo y con tanta fascinación un paisaje geográfico. Ello se debe probablemente no solo, y es lo que dibuja el croquis superior, que son los meandros del río Paraná o Paraguay, probablemente en su camino a Asunción. No solamente se debe a la fascinación por una geografía en sí mismo atrayente, sino también a la fascinación de la vista desde arriba. Porque aunque Le Corbusier había hecho la loa de los aviones como los aparatos de la edad moderna y los modelos de la arquitectura, aparentemente nunca había probado la experiencia de volar efectivamente hasta entonces. Y en Sudamérica seguramente tuvo la oportunidad de hacer varios rides aéreos que él conservó en su croquis, como ven ustedes en este del viaje a Asunción, y en el de abajo, que es probablemente un ride por Río de Janeiro y la bahía de Guanabara. La visión desde el avión, con esa particular calidad de síntesis que fue tan importante para el urbanismo moderno, parece haber sido una especie de regalo extra del viaje sudamericano. Y en ese mismo tono geográfico, y es el que ustedes han hecho el afiche con este famoso dibujo de Le Corbusier mostraba esa capacidad notable para transformar intuiciones y observaciones en proyectos. O sea, para él, una observación, algo que le llamaba la atención y que él registraba rápidamente en su dibujo, tenía como una capacidad inmediata de expresarse como una propuesta de arquitectura. Entonces él describe su maravillosa experiencia de llegar a Buenos Aires de noche, describe el río, describe las luces de la ciudad reflejándose, describe un cielo estrellado, y de pronto imagina que eso se puede transformar en una suerte de gran puerta urbana, que son estas famosísimas 5 torres que él imagina para una ciudad de negocios en Buenos Aires. Pero que son no solo eso, no son una manera de recibir al viajero, como él plantea, sino también son un planteo que será el primero de unos cuantos sobre la expansión de Buenos Aires, que él plantea pasando por sobre la barranca, construyendo esta especie de plataforma, poniendo allí el tipo de rascacielos que desarrollaba por entonces, en fin, y planteando un proyecto completo que muy sintética muestra en una planta y en una sección, como ustedes pueden ver aquí. Esto es interesante porque esta intuición inicial, que es una observación casi poética, luego un proyecto que se genera, permanecerá en el tiempo y tendrá consecuencias luego, por ejemplo, sobre el plan director de Buenos Aires, que desarrolla luego con Kuchel y Ferrari Ardoy. Incluso yo creo que en resonancia de esto, aunque él dice que no tenía idea del asunto, pero en el famoso proyecto del aeropuerto en una isla de Manson Williams, también para el Río de la Plata. O sea, es como un tema que comienza a rebotar, a ser desarrollado, a surgir. Y así como desarrollo unos cuantos, este es el famoso de Montevideo, que en vez del avance sobre la barranca, en este caso plantea un macro avance sobre la pendiente de Montevideo descendiendo hacia el mar, dando origen a un macro edificio que se propone como expansión y desarrollo